El Señor es mi refugio, lo invoqué y me libró, me salvó porque me ama. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, miércoles 27 del mes de mayo. Qué alegría que podamos juntos compartir una vez más la palabra del Señor, la palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios está interesante. Nos habla sobre los hijos de Zebedeo, estos hermanos que se atrevieron a pedirle al Señor que les concediera estar a la derecha y a la izquierda. Pero lo que más me llama la atención del Evangelio no es tanto la petición de estos hermanos, sino ver cómo los otros 10 discípulos se indignaron, se molestaron, porque ellos también querían estar a la derecha y a la izquierda. Era una cuestión como de envidia, como de poder, ¿no? En medio del grupo de los apóstoles, de aquellos que seguían al Señor. Y llama poderosamente la atención cómo Jesús, con esa sabiduría que le caracteriza por ser Dios, sabiduría que ustedes y yo debemos pedirle constantemente al Señor, Jesucristo resuelve el asunto, resuelve el problema de una manera magistral, de una manera maravillosa y hermosa. Yo creo que de la misma manera ustedes y yo debemos resolver los problemas en nuestra vida. Las adversidades, las dificultades que podamos encontrar en la vida, debemos resolverla con esa sabiduría que viene del Señor. Por eso debemos pedírsela constantemente a Dios, la sabiduría, el don de la sabiduría. Hace unos días atrás celebramos el día de Pentecostés, día en que se derrama la efusión del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Por eso pidámosle a Dios que envíe también la sabiduría para poder afrontar los problemas, las adversidades, las dificultades que podamos encontrar en la vida y de esa manera poder seguir adelante en ese camino que nos debe llevar a la santidad de vida. Queridos hermanos, en esta Eucaristía vamos a orar en misas gregorianas por las benditas almas del purgatorio. Luis Barreto, Santiago Barreto, Antonio Abreu, Moisés Guillén, Elvia Rincón, María Rosalvina Preciado, Cindy Preciado, Graciela Sanabria, Marta Arce, Rosario Arce, Elisa Silva García, Tomás Silva García, Emeterio Arce, Pedro Arce, Elvira Arce, José de Jesús Arce, Carmen Tulia Herrera, Betty Guadalupe Orellana, César Manrique Orellana, María Yolanda Cruz de Avilés, Otto Cruz Calero, José Roberto Rodríguez, Amelia Rodríguez, Isabel Ureña, Belarmino Rodríguez, Holman Bernardo Blanco, Francisca Rodríguez, Javier Gómez, Andrés Alvarado, Walter Herrera, Manuel y María Guadalupe López, José López, Freddy Holguín, Miguel Varela, Robert José Pinto, Oliva Rodríguez, María Gámez, Ana Rosa Ruiz, Teresa de Brains, Aurelia Rangel, Benjamín López, Roxana Saquicela, difunto de la familia Zapata, Madera, Rodríguez, Ureña, Jordi Rivera, Juan Mayorani, Gustavo Mayorani. Oramos por la salud de Asensio Sardiña, Corman Albornoz, Blanca Preciado, Luis Barreto, Javier Naranco, Miguel Naranco, Alejandra Guanaro, Gustavo Naranco, Hilda Larrecón, Reina Martínez, Josefina Rangel, María de Jesús Galindo Pérez, Teresa Terraza. Oramos por el señor Francisco Quintero y familia, por la familia Varela Holguín, Arleni Mármol, Marlene Rodríguez, por restauración de la familia Marín Varela. Con estas intenciones, queridos hermanos, y con las que ustedes están colocando allí en los comentarios, vamos a darle inicio a esta hermosa celebración de la Eucaristía en este día, miércoles 27 del mes de mayo, con el canto de entrada. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hijos, reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos de la gracia, de la bondad, de la misericordia, del perdón del Señor. Y pidámosle a Dios que tenga misericordia de cada uno de nosotros.
hagamos examen de nuestra conciencia. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, miércoles 27 del mes de mayo. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, el cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza de Dios. Así pues, purificados ya internamente, por la obediencia a la verdad que conduce al amor sincero a los hermanos, anímense los unos a los otros de corazón e intensamente, porque han vuelto ustedes a nacer, y no de una semilla mortal, sino inmortal, por medio de la palabra viva y permanente de Dios. En efecto, todo mortal es hierba, y toda su belleza es flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor. En cambio, la palabra del Señor permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 147. Demos gloria al Señor. Todos, demos gloria al Señor. Glorifica al Señor en Jerusalén. A Dios ríndele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Todos demos gloria al Señor.
Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Todos demos gloria al Señor. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. Todos demos gloria al Señor. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y a recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, miércoles 27 del mes de mayo. Y hoy quiero comenzar hablando fuerte con la primera lectura de la carta del apóstol San Pedro, donde dice: en cambio, la palabra del Señor permanece para siempre. Oiga, la palabra de Dios permanece para siempre, por tanto, la iglesia permanece para siempre. La iglesia jamás será destruida. Recuerden el Evangelio de San Mateo, vamos a ubicarlo en la Sagrada Escritura, San Mateo capítulo 16, versículo 18. Oiga lo que dice la palabra del Señor. San Mateo capítulo 16, versículo 18 en adelante. Oiga, San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjense, la primera lectura, Pedro dice: la palabra del Señor permanece para siempre. Y como la palabra del Señor permanece para siempre, fueron las palabras de Cristo las que edificaron la iglesia en la persona del mismo Pedro. En Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso todo buen cristiano, todo buen católico, todo buen seguidor de Cristo no puede vivir lejos de la iglesia, no puede vivir lejos del cuerpo de Cristo, como lo dice la carta a los Efesios capítulo 1, donde dice que Dios, que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso, en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, encontramos esa maravillosa afirmación que nos da el apóstol San Pablo al referirse a la iglesia, llamándola y diciendo que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y si la palabra de Dios no pasa, mucho menos va a pasar la iglesia. La iglesia siempre va a permanecer, la iglesia siempre va a triunfar, la iglesia siempre va a estar por encima de las cosas del mundo, por encima del mal está la iglesia prevaleciendo siempre. ¿Por qué? Porque la predicación de la palabra de Dios se hace a través de la Santa Madre Iglesia. Esa palabra de Cristo, palabra de verdad, se hace a través de la iglesia. ¿Ustedes creen que por qué la iglesia es tan atacada? ¿Por qué la iglesia es tan perseguida? ¿Por qué la iglesia está tan amenazada por el mundo y por el demonio y por las fuerzas del mal? Porque ellos saben, ellos sí tienen claro que la palabra de Dios se difunde por todo el mundo, que la palabra de Dios se riega por todo el mundo, que la palabra de Dios se cunde por todo el mundo gracias a la iglesia. Por eso atacan a la iglesia. Por eso cuando el apóstol San Pablo se refiere de que la palabra de Dios permanece para siempre, está haciendo referencia también a la iglesia, porque la iglesia es la encargada de hacer que esa palabra de Dios se riegue por todo el mundo. Y sé que habrá gente que no le gusta, sé que habrá gente que va a atacar, sé que va a haber gente que va a decir: es que ¿quién dijo que necesitamos de la iglesia? Para eso tenemos la Biblia, porque con la Biblia tenemos todo. Pero recordemos que la Biblia, gústele al que le guste, duélale al que le duela, la Biblia es hija de la iglesia. La Biblia, la Escritura es hija de la iglesia, porque la escritura la tenemos nosotros gracias a la iglesia, porque la iglesia en un momento determinado, por allá en el siglo IV, la iglesia mandó a recoger todas las cartas, todos los escritos, todas las epístolas, todo lo que se escribió en torno a la vida de Cristo y del hecho de los apóstoles y todo lo que pasó en las primeras comunidades, y la iglesia se reunió y la iglesia pidió la fuerza del Espíritu Santo, y Dios y el Espíritu Santo y la Santísima Trinidad le dijeron a la iglesia inspiración de cuáles eran realmente esos libros que habían sido inspirados por ellos
porque recuerden que toda la palabra es inspirada por Dios, escrita por los hombres, pero inspirada por Dios. Entonces la Santísima Trinidad inspiró a la iglesia para que ella dijera, estos son los libros que realmente fueron inspirados por Dios y fueron agregados al canon de Alejandría y luego fueron presentados al mundo como palabra de Dios. Es decir, la iglesia, por tanto, la Biblia es hija de la iglesia. ¿Por qué? Porque a través de la iglesia se va difundiendo la palabra del Señor. ¿Cómo pasó en los primeros años? ¿Cómo pasó en los 300 primeros años? ¿Cómo se difundía la palabra de Dios? Gracias a la iglesia. La iglesia se mantuvo, la iglesia estuvo firme, la iglesia nunca desmayó. Así fuera en las catacumbas, pero la iglesia puso a predicar la palabra de Dios y llevó la palabra del Señor. La iglesia es la que hace que la palabra de Dios permanezca para siempre. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo. La iglesia no es de Petronilo, no es de Teodoro, no es de Pánfilo, no es de cualquier atolondrado que de la noche a la mañana salga con una Biblia de aquí debajo del brazo diciendo que el Señor le reveló, que el Señor le inspiró. Aleluya, gloria al Señor. El Señor me está mostrando, como dijeron algunos, ¿no? Por ahí en el año 1800, 1900, algunos que salen diciendo, no, el Señor me reveló que esa iglesia católica se corrompió y entonces el Señor me ha dicho a mí que yo tengo que restaurar la iglesia, entonces voy a crear una nueva iglesia y voy a crear la iglesia de los testigos de Jehová, del séptimo día, de los mormones, de los pentecostales. Aleluya, gloria al Señor. No, eso no es así. Ya la iglesia está fundada. ¿Por quién? Por Cristo. Cristo la cuida. Cristo hace que la iglesia permanezca para siempre. Así de sencillo, porque ¿qué le dijo Cristo a Pedro cuando edificó la iglesia? Ni siquiera los poderes del infierno podrán destruirla. No podrán destruirla. Así de sencillo. Entonces, si ni siquiera los poderes del infierno podrán destruirla, va a venir un atolondrado de esto a decir que es que el Señor a él sí le reveló. Entonces, ¿Cristo qué? ¿Se equivocó cuando Cristo le dijo a la iglesia que ni siquiera los poderes del infierno podrían destruirla? No. Lo que pasa es que no hemos logrado comprender, como dice 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que es la iglesia del Dios vivo y que esa iglesia del Dios vivo es columna, es fundamento, es base de la verdad. Que usted, para poder conocer, para poder descubrir, para poder saber cuál es la verdad de Dios, debe mirar a la iglesia, y mirando a la iglesia va a descubrir la palabra de Cristo, va a descubrir la palabra del Señor que permanece para siempre. Por eso en la iglesia nos encontramos con Cristo, con ese Cristo que nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así de sencillo, con esa iglesia del Señor. El problema es que hoy el mundo, la gente, el demonio ha querido sembrarle en la conciencia de las personas de que la iglesia es pecadora. No, la iglesia no es pecadora. Pecadores somos los que formamos parte de la iglesia. Nosotros somos los pecadores, pero la iglesia no, porque la iglesia es santa. La iglesia la edificó Cristo, la iglesia la cuida el Señor y Él jamás va a permitir que la iglesia sea destruida, porque de lo contrario, Cristo dejaría de ser Dios. Así de sencillo, eso sería una lógica. Si Cristo permitiera que la iglesia se destruyera o se corrompiera, Cristo dejaría de ser Dios. No es el Dios todopoderoso porque no fue capaz de cuidar, de proteger su iglesia. Así de sencillo. Por eso hoy cuando escuchamos al apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 1, versículo 25, decir, en cambio la palabra del Señor permanece para siempre, es porque permanece en la iglesia. Porque es gracias a la iglesia que la palabra de Dios sigue difundiéndose por todo el mundo. ¿Y por qué digo que gracias a la iglesia? Porque la iglesia es expresión del amor de Dios. Cristo nos ha dejado la iglesia porque nos ama, porque quiere que formemos parte de ese cuerpo, porque recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros formamos parte de ese cuerpo de Cristo como la iglesia del Señor, donde Él es la cabeza, así de sencillo. Por eso pidámosle a Dios Todopoderoso, en primer lugar, que nosotros sigamos difundiendo, sigamos llevando, sigamos anunciando la palabra del Señor, que no pase nunca de moda. Como decía el apóstol San Pablo cuando estaba caminando por Atenas y vio a los atenienses que tenían
infinidades de dioses y se encontró con el letrero que decía al Dios desconocido. Hoy en día ustedes y yo debemos seguir subiéndonos a los areópagos de este mundo para seguir predicando el Dios desconocido, porque hay mucha gente que todavía no conoce a Dios y por eso terminan enredados en las sectas protestantes, porque no conocen al Señor. Por eso nuestra tarea como buenos católicos, como buenos defensores de la fe, como buenos amantes de la sana doctrina, es llevar el anuncio de la palabra del Señor, esa palabra que nunca pasa de moda, esa palabra que siempre está allí, esa palabra que permanece para siempre, cumpliendo lo que dice San Mateo capítulo 28 versículo 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y qué manera más hermosa y qué manera más maravillosa del Señor de quedarse con nosotros, que es a través de la Santa Madre Iglesia, iglesia que Él fundó, iglesia que es universal y que por eso San Ignacio de Antioquía, por allá en el año 105, describe esa iglesia como iglesia católica, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Esa iglesia que todos los días nos alimenta a nosotros con el pan de la Eucaristía. Esa iglesia que todos los días nos alimenta a nosotros con el pan de Cristo, porque esa Eucaristía es el pan de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Por eso lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51 en adelante. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a Él. Por eso cuando nosotros nos unimos a Cristo en la Eucaristía, nos unimos a la iglesia, nos unimos al cuerpo de Cristo, nos unimos al Señor. Me encanta esta parte del apóstol San Pedro cuando nos dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Y claro que sigue permaneciendo para siempre. Mire cómo han atacado la iglesia para tratar de destruir la palabra de Cristo. Y no han podido destruir la iglesia que es obra del Señor. Porque en la iglesia está la verdad de Dios. Aquel que es realmente católico, mirando la iglesia, se vuelve cada día más católico. Se vuelve más católico. ¿Por qué? Porque en la iglesia se predica la palabra de Cristo. Esa idea tonta y pendeja de que el mundo le ha dicho a la gente de que en la iglesia católica no se predica la palabra de Dios. ¿En qué mundo cabe eso? Si en cada celebración de la Eucaristía escuchamos y predicamos la palabra ¿de quién? De Cristo, la palabra del Señor. El Evangelio de hoy, de San Marcos, nos presenta a un Jesús que le va a decir a sus discípulos que va subiendo a Jerusalén, que el Hijo del Hombre va a ser entregado, que el Hijo del Hombre se van a burlar de él, que lo van a escupir, que lo van a azotar, que lo van a matar, pero que al tercer día resucitará. Y aquí es donde a los apóstoles, hijos de Zebedeo, se les abre la mente, pero se les abre la mente con la ambición de querer ser más que los demás, de querer ser los primeros, de querer ocupar el primer lugar, no solamente al lado de Cristo en la vida terrena, sino allá en el reino de los cielos. Nosotros, Señor, queremos pedirte algo, queremos estar a tu derecha y a tu izquierda. Vamos a ubicarlo, el Evangelio de San Marcos, ¿no? Que hemos escuchado, capítulo 10, qué maravilloso Evangelio que nos habla de la ambición, de lo que muchos tienen. Siguen a Cristo no porque realmente quieran amar y servir al Señor, sino muchas veces se sigue a Cristo por ambición. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Por eso fíjense lo que dice el Evangelio de hoy, ¿no? San Marcos capítulo 10, versículo 32 en adelante. Dice, iban caminando, subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos, ¿no? Ya le dijo, sí, ya veis que subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre será entregado. Lo van a condenar a muerte, lo entregarán a los paganos, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, dice el Señor. Oiga, los apóstoles todavía no lograban comprender que seguir a Cristo significa tener en cuenta que vamos a tener muchas persecuciones. En la misa de ayer, en la celebración de la Eucaristía de ayer, nos decía el Señor, el que deje padre, madre, casa y todo eso tendrá en esta vida el 100%, pero también tendrá persecuciones. Pero el que persevere en la otra vida tendrá la vida eterna. Jesucristo le quiere dar a entender a sus apóstoles
que para poder alcanzar la vida eterna debemos pasar en esta vida por todas estas tribulaciones, por todas estas adversidades, por todos estos problemas, por todas estas dificultades. Incluso el mundo hasta nos va a matar, nos van a asesinar, van a tratar de matar la fe, van a tratar de asesinar la fe, porque eso quiere hacer el demonio, ¿sí? ¿Y qué dice el Señor en el Evangelio de hoy? Dice, será entregado a los paganos, se burlarán de él, lo escupirán. ¿Cuántas veces se han burlado de usted porque está predicando la palabra del Señor? ¿Cuántas veces se han burlado de usted porque eres un buen católico, porque te has santificado, porque te has casado por la iglesia, porque cada domingo eres el primero en llegar al templo, eres el primero en ir a la misa, porque sabes que no hay otro lugar más hermoso y maravilloso en este mundo que estar a los pies de Jesús? ¿Dónde? En la celebración de la Eucaristía. ¿Cuánta gente se ha burlado de ti? No tengas miedo, de Cristo también se burlaron, a Cristo también se lo escupieron, a Cristo también lo azotaron, incluso a Cristo lo mataron. Así de sencillo. Así que no tengas miedo de demostrar y de ser buen cristiano, buen católico. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Se burlaron de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días, ahí viene la recompensa. Esa recompensa que nos hablaba el Señor en el Evangelio de ayer, nos lo vuelve a decir hoy. ¿Cuál es la recompensa? Vida eterna, resurrección. Y para poder resucitar, debemos comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y para comer el cuerpo y la sangre de Cristo, debemos estar unidos a Cristo, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Debemos estar unidos a la Santa Madre Iglesia. Así de sencillo. Y oiga lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Se acercaron a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, 2 hermanos, Santiago y Juan. Y le dijeron, maestro, queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte. Y aquí viene una reflexión. ¿Qué le pedimos a Dios y cómo le pedimos a Dios? Dice la palabra de Dios, muchas veces no obtenemos lo que tenemos porque no sabemos pedir. Y estos hermanos también se equivocaron. Eran apóstoles de Cristo, grandes apóstoles, incluso el apóstol Juan, que va a morir en la vejez, ¿no? Pero que es el autor del Evangelio, de las cartas y del libro del Apocalipsis, ¿no? Se equivocaron al pedirle al Señor eso, de estar a la derecha y a la izquierda. ¿Cuántas veces usted y yo nos equivocamos en nuestras oraciones cuando le pedimos al Señor? A veces no es que le estamos pidiendo al Señor, a veces le estamos exigiendo al Señor. Señor, yo quiero. Ya no es como usted quiera. Es, Señor, si tú quieres. Señor, si tú lo deseas. ¿Sí? Porque, oiga, si estos apóstoles le hubieran dicho al Señor, Señor, queremos pedirte algo. Si tú quieres, si tú deseas, Señor, concédenos estar a la derecha y a la izquierda. La historia sería otra. Pero oiga cómo hacen los apóstoles, ¿no? Se acercaron a él, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, maestro, queremos. No es que si tú quieres, Señor, es que yo quiero. ¿Cuántas veces es así con la vida con Cristo? Señor, yo quiero esto. Y si Dios no me concede a mí lo que yo le estoy pidiendo, entonces Dios no existe. Es que Dios no es un juguete tuyo. Dios no es un esclavo tuyo. Dios no es un siervo tuyo. Dios es Dios. Que es lo que mucha gente todavía no logra entender. ¿Sí? Oiga lo que dice la palabra de Dios. Los apóstoles le dijeron, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. O sea, lo queremos. Yo lo quiero, mi hermano lo quiere, nosotros lo queremos. Él respondió, ¿qué quiere que os conceda? Ellos le dijeron, concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno en tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dijo, no saben lo que piden. Oiga, ¿no? Jesús maravillosamente le dice a estos apóstoles, hermanos, mis queridos hijos, no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que están pidiendo. No saben. Y oiga la pregunta que le hace, ¿cuántas veces nosotros no sabemos? Por eso vuelvo y repito, muchas veces nosotros no sabemos pedirle a Dios. Nos equivocamos cuando le pedimos al Señor. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay gente que le dice al Señor, Señor, dame paciencia. Bueno, le dice el Señor, listo, ¿quiere paciencia?
Bueno, el Señor le va a poner en el camino muchas cosas para que usted pierda la paciencia, para ver si usted es capaz de hacer que nazca en su vida la paciencia. No, hay gente que le pide a Dios, Señor, dame paciencia, pero que el Señor le limpie todo el camino, que le allane todo el camino, que no vaya a haber nada que le haga perder la paciencia. Entonces ahí sí Dios es bueno, me dio la paciencia. No, Dios lo que hizo fue limpiarte el camino, ¿sí? Pero usted sigue con el problema. Usted sigue con el problema de ser impaciente. Usted sigue con el problema de ser rabioso. Usted sigue con el problema de ser obstinado. Usted sigue con el problema de ser amargado. Usted sigue con el problema de que para usted todo es un bendito problema, ¿sí? Si la cucharilla se cayó, es un problema. Todo es un problema, ¿sí? Entonces, no sabemos pedirle al Señor. No sabemos pedirle a Dios. Así de sencillo. Entonces yo le digo a la gente, cuando la gente me dice, Padre, pero es que yo le pido a Dios paciencia y no, eso. Cuando usted le pide a Dios paciencia, Dios te va a colocar muchas pruebas, te va a hacer caminar por muchos caminos donde usted tenga la posibilidad de tratar de perder esa paciencia para ver si eres capaz de hacer que nazca en ti la paciencia. Así de sencillo. El nadador, para aprender a nadar, ¿qué tiene que hacer? Lanzarse al agua. Si no se lanza al agua, jamás podrá nadar. Así de sencillo. Y oiga lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Ellos respondieron, sí, sí podemos. Mire, la petición de estos hermanos nace del corazón, de ese corazón ambicioso. ¿Cuántas veces del corazón ambicioso nuestro también nacen peticiones para Dios? Equivocadamente, equivocadamente. Oiga lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Ellos respondieron, sí podemos. Jesús añadió, desde luego que beberéis la copa que yo voy a beber y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizados. Cuando Jesús le dice a esto a los apóstoles, ¿a qué se refiere? A que así como Cristo fue torturado, fue azotado, fue escupido, se burlaron de él, ellos también lo van a pasar. Cuando el Señor le dijo, podrán beber de esta copa y ser bautizados en el mismo bautismo que yo voy a ser bautizado, y ellos dijeron que sí, el Señor le dijo, ciertamente que sí lo van a hacer, ciertamente que sí, porque el Señor sí tenía claro que a los apóstoles, a los seguidores de Cristo, le van a hacer las mismas cosas que le hicieron a Cristo, pero el que persevere, dice la palabra de Dios, triunfará. Fíjense, ¿no? Santiago, dice la palabra de Dios, murió martirizado, dice la palabra de Dios, no, la historia dice que Santiago murió martirizado por allá en el año 44. Bebió del cáliz del Señor, bebió, sufrió, pasó por el bautismo del Señor. Y el pobre Juan fue encarcelado, el pobre Juan fue azotado. Bueno, ¿qué no le hicieron al pobre Juan? Que incluso lo desterraron a la isla de Patmos, allá donde fue a morir en la vejez, por allá, ¿sí? Donde murió el pobre San Juan. Todo lo que pasaron estos apóstoles. Bebieron del cáliz del Señor. Fueron bautizados en el bautismo del Señor, ¿sí? Pero Jesús le aclara, pero eso de sentarse a la derecha o a la izquierda no me toca a mí. Clara muestra de que en Dios hay una Trinidad. ¿Cómo que no le tocaba a Cristo? Si es el mismo Padre, es el mismo Hijo, es el mismo Espíritu, dicen los pentecostales, ¿no? Es el mismo Espíritu, el Padre es el mismo Jesús, Jesús es Jesús, el Espíritu Santo es Jesús. ¿Por qué Jesús le dice a los apóstoles, no me toca a mí? Oiga lo que dice Jesús. Jesús le dice, desde luego que beberéis la copa que yo voy a beber y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no está en mis manos concederlo. Será para quienes así estén dispuestos. Para quienes están reservados, ¿sí? Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse.
la indignación. ¿Por qué se indignaron? Porque ellos también tenían en su corazón las mismas ambiciones. Por eso se indignaron. No se indignaron por otra cosa, sino porque tenían en su corazón las mismas intenciones de estar a la derecha, de estar a la izquierda. Por eso se indignaron, dice la palabra de Dios, contra Santiago y Juan. Se indignaron contra ellos. Jesús los reunió, ¿no? Jesús reúne a sus apóstoles, ¿sí? Y les dice, ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos los exprimen, pero no debe ser así entre ustedes. Jesús coloca como ejemplo a los gobiernos. Sobre todo, pudiéramos hablar un poquito de estos gobiernos que son comunistas, autoritarios, de estos gobiernos. Bueno, ya ustedes y yo mejor que nadie conocemos. Y aquí en Venezuela tenemos tela para cortar sobre eso, ¿no? Las ambiciones, lo que son las ambiciones, ¿no? Y lo que está pasando en este momento, ¿no? Fíjense, ¿a dónde llevan las ambiciones? ¿No? Ahora, fíjense, dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños. ¿Qué ha pasado con aquellos que se creen dueños? Con aquellos que se creen poderosos, con aquellos que se creen intocables. Mire cómo es el mundo, ¿no? Y cómo es de Dios perfecto. ¿Qué dice el Señor? Ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos los oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Jesús quiere hacerle entender a aquellos que siguen su camino, aquellos que están detrás del Señor, aquellos que son sus discípulos, aquellos que seguimos a Cristo. El Señor nos quiere dar a entender a nosotros que en nosotros no debe existir esas ambiciones. ¿Cuántas veces la iglesia sufre por las ambiciones de muchos de nosotros? ¿Cuántas veces la iglesia sufre por las ambiciones de mucha gente? Por la ambición de un puesto, por la ambición de un poder, por la ambición de un estatus. ¿Cuántas veces la iglesia sufre, no? ¿Y qué dice el Señor? No debe ser así. Entre nosotros no debe existir ese tipo de ambiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ambición ¿a qué lleva? Al egoísmo. ¿Y el egoísmo a qué lleva? A la soberbia. Pero también pasa muchas veces en la familia. En la familia las ambiciones llevan al egoísmo. El egoísmo lleva a la soberbia, ¿sí? Ambicionamos, ¿sí? Somos egoístas. ¿Cuántas veces en el hogar, cuántas veces en la familia actuamos de la misma manera? Estos discípulos, aparte de ser ambiciosos, eran egoístas. Eran egoístas, no querían darle de ese triunfo, no querían darle de ese poder a sus hermanos. No, eran para solamente ellos, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Los que estamos a la derecha y los que estamos a la izquierda somos los que vamos a mandar. Se vuelven egoístas. ¿Cuántas veces en medio de la iglesia también existe ese egoísmo? ¿Cuántas veces también en medio de las familias existe ese egoísmo? Nos volvemos egoístas y no permitimos que la otra persona también disfrute de lo que hay en la casa, disfrute de lo que hay en el hogar, disfrute de lo que tenemos. ¿Cuántas veces somos egoístas en ese sentido? Y nos damos golpe de pecho y nos partimos el pecho pidiéndole perdón al Señor y tratando de hacer obras de caridad. Pero resulta que con la persona que tenemos que hacer la mejor obra de caridad, que es con el que tenemos a nuestro lado, somos unas porquerías. Somos los peores egoístas del mundo. Por eso el Señor le dice a sus apóstoles, epa, ¿qué pasa? Eso no es así. Eso no es así. Porque ¿qué? ¿Queremos ser luz para afuera y oscuridad aquí adentro? Queremos presentarnos ante el mundo como las personas más samaritanas, más buenas y más justas, pero resulta que acá nos estamos matando nosotros por unos puestos. Es lo que el Señor le quiere hacer entender a sus apóstoles. ¿Qué pasa, mis queridos apóstoles? Estamos afuera predicando el amor, la bondad, la misericordia, el amémonos los unos a los otros, el que seamos buenos, caritativos, honestos, justos, que seamos alegres, contentos, que vivamos en paz, pero resulta que nosotros 12, cuando nos reunimos aquí, nos estamos matando por un pedazo de puesto. Lo mismo pasa en el hogar, en la familia. ¿Cuántas veces queremos presentarle al mundo? Ay, soy la persona más caritativa. Ay, qué bonito. Ay, vio la cara de la persona cuando se le entrega un regalo. Ay, qué bello, ¿no? Y todo el mundo, ay, qué bondadoso. Pero resulta que cuando está en la casa es una porquería porque es un egoísta.
Resulta que cuando está en la casa es una persona mala. ¿Por qué? Porque no es capaz de dejar que el que está ahí, el que trabaja con usted, el que lucha con usted, pueda disfrutar de las cosas que tiene en el hogar. Entonces somos egoístas. Lo mismo que Jesús le dijo a los apóstoles. Y dígame si no pasa eso en las familias. ¿Cuántas veces queremos presentarle al mundo que somos los hombres y las mujeres más caritativos del mundo? Pero resulta que en la casa, ¿qué hacemos? ¿Cuántas veces, por ejemplo, vamos y gastamos el dinero con Raimundo y todo el mundo y no lo gastamos con lo que lo tenemos en la casa? ¿Qué somos? Somos egoístas, ¿sí? Entonces somos falsos, somos hipócritas. Por eso el Señor le reclama a los apóstoles porque se indignaron, porque se molestaron. Y el Señor, ¿qué le dice? No, Señor, no, Señor. Oiga lo que le dice el Señor. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, Jesús es enfático. Jesús es radical en ese sentido. No es con los demás, es entre ustedes. Debe ser el servidor. El que quiera ser grande, el que de verdad quiera saber que sus obras de caridad son agradables a los ojos de Dios, tiene que hacerla entre ustedes, no con los demás. Cuando usted quiere hacer una obra de caridad, primero debe hacerla en su hogar. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Aquel que no es capaz, dice la palabra de Dios, aquel que no es capaz de contribuir para los suyos, de ayudar a los suyos, de tener en primer lugar a los suyos, es peor que los ateos. Lo dice la Escritura. Peor. ¿Sí? Por eso el Señor le dice, al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes. Mire cómo Jesús cierra el círculo. Excluye a las personas de afuera y simplemente se dirige a sus apóstoles. Lo mismo debe ser en medio de nosotros, en medio de nuestros hogares, en medio de nuestra parroquia. ¿Cuántas veces nosotros tenemos problemas con grupos apostolados porque quieren salir a predicarle al mundo entero y ser luz para el mundo entero, pero resulta que en su casa, en su parroquia, son un núcleo de división, son una célula de división, de egoísmo, son una célula de arrogancia, de prepotencia? No, por eso el Señor les dice, al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea servidor. Oiga, que usted no puede ser luz afuera y oscuridad en su casa. Usted no puede ser luz en otras parroquias y oscuridad en su parroquia. No, debe ser servidor entre ustedes, como dice la palabra del Señor. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo de ustedes. Y oiga lo que le dice el Señor, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención. Oiga, yo creo que este evangelio de hoy es hermoso y maravilloso para hacernos reflexionar. Y qué triste sería que nosotros digamos, ay, sí, de verdad que sí, este evangelio nos tiene que hacer reflexionar y sigamos siendo las mismas cosas. Qué triste sería, ¿no? Qué desilusión tendría el Señor que usted diga, ay, qué bonito el evangelio de hoy, es verdad, ¿no? Y el Señor nos habla del egoísmo que había entre Juan y Santiago, ¿no? Eran egoístas, eran ambiciosos, querían estar a la derecha y a la izquierda, pero esa ambición de ellos también descubrió que los otros 10 también eran egoístas, también eran ambiciosos, también querían estar a la derecha y a la izquierda. Y cómo el Señor los reprende y cómo el Señor les dice, hey, entre ustedes 12, el que quiera ser el más grande y el más importante debe ser el que sirva a todos, debe ser el más humilde, el más sencillo. Yo sé que yo en mi casa, en mi hogar, tengo que hacer exactamente lo mismo. Pero qué triste sería para el Señor saber que usted lo sabe y no lo hace y no lo pone en práctica. ¿Sería usted como las jóvenes doncellas que no llevaron suficiente aceite? Sabían que venía el novio. Sabían que iba a tardar en llegar. Sabían que tenían que traer aceite porque si se les acababa la luz se les iba a apagar y tenían que volver otra vez y no lo trajeron. Sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron. ¿Qué pasó? Que cuando se les acabó el aceite y se les apagó la vela, se fueron a pedirle a los que ya tenían todo preparado. No podemos. Si le damos a ustedes, nos quedamos todos sin nada. Vayan y nosotros esperamos acá. Y mientras fueron, vino el novio, encontró a los que tenían que encontrar, entraron y cerraron la puerta. Cuando llegaron aquellas a tocar,
Lo siento, no estaban aquí. Pero ustedes sabían, ustedes saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Qué triste. Por muchos golpes de pecho que nos demos, por muchas oraciones que hagamos y por muchas misas que vivamos, pero si nosotros no cambiamos ese egoísmo que hay en medio de nuestros hogares, nuestra familia, alrededor nuestro, con nuestros hermanos, de nada sirve todo lo que hacemos. De nada sirve. Eso es lo que Jesús le dice a los apóstoles. Esas ambiciones, esos egoísmos, esas ansias de poder, déjenselos a los que gobiernan, que ellos se matan por eso, ¿sí? Se matan por eso, son capaces de venderse por el poder, son capaces de traicionarse por plata. Déjenlos a ellos. Entre ustedes no puede ser así. Entre los verdaderos seguidores de Cristo debe existir la palabra servicio. Debe existir la palabra humildad. Debe existir la palabra sencillez. Debe existir la palabra que realmente agrada al Señor. Así de sencillo. No puede haber envidias. No puede haber. Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día, miércoles 27 del mes de mayo, caiga en tierra buena que deben ser cada uno de nuestros corazones y dé abundantes frutos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, elevemos al Señor las oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa León, por nuestro obispo Jesús, quien pasó a ser obispo emérito, y pidámosle a Dios para que envíe a nuestra diócesis un nuevo obispo, un pastor dispuesto a seguir llevando la obra evangelizadora en nuestra Santa Madre la Iglesia. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por la paz, por la justicia, por la prosperidad. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor para que en medio de nuestra iglesia no exista ni la ambición ni el egoísmo, sino que reine el verdadero servicio. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Para que en medio de nuestra iglesia, que es la familia, podamos también nosotros servir a los demás con un amor sincero como el que Cristo nos ha enseñado, sirviéndonos a nosotros. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 28. Yo no he venido, dice el Señor, a ser servido, sino a servir. Que ojalá nosotros podamos servir a nuestros hermanos con un corazón puro, sincero y desinteresado. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios Todopoderoso les conceda vida eterna, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, ha llegado el momento de colocar la ofrenda del pan y del vino. Y quiero invitarles para que en esta ofrenda del pan y del vino coloques tu casa, tu hogar, tu familia y sea una ofrenda que agrade realmente al Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, que haces tuyas nuestras ofrendas, que tú mismo nos das para dedicarlas a tu nombre, concédenos que también nos alcancen la recompensa eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen,
fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León XIV, de nuestro obispo Jesús y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos.
Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino mira esta la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, oh danos paz, danos la paz, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Señor Jesús, sé que estás vivo, presente, real en la Eucaristía. Y aunque no pueda recibirte sacramentalmente, sé que puedo hacerlo espiritualmente. Por eso te invito a venir a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas
que jamás me aparte de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho y entonaré un himno de alabanza al Dios Altísimo. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, te suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no olviden, vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a hacer que la palabra de Dios se siga expandiendo por todo el mundo. Como lo decía hoy, la primera lectura que hemos escuchado de nada más y nada menos que el apóstol San Pedro. En cambio, la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso vamos a compartir la palabra de Dios como esa iglesia verdadera, como esa iglesia de Cristo, esa iglesia que tiene la tarea de seguir llevando ese mensaje de evangelización. Vamos a compartir la celebración de la Eucaristía para que sean muchas las personas que día a día se sigan uniendo a ese encuentro con el Señor que ha resucitado. Si alguna persona desea colocarse en contacto conmigo, no olviden, ahí está mi número de WhatsApp. Pueden escribirme, enviarme un mensajito. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a prepararnos, queridos hermanos, para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, vamos a saludar diciendo: Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz, que tengan todo feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada, y que nuestro santo venezolano, San José Gregorio Hernández, interceda ante el Señor por la vida, la salud y la familia de cada uno de ustedes. Desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina, y que Dios les bendiga.